Bendecida tarde, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Tengo ese privilegio de poder compartir con ustedes una porción de la palabra y vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que toque nuestros corazones, que ponga oídos atentos a lo que Dios quiere hablarnos en este día y sobre todo, amados hermanos, que lo que escuchemos de que proviene del Señor lo podamos poner por obra, que esta palabra de reflexión llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que si hubiera alguna batalla, alguna lucha con el tema que el Señor nos trae el día de hoy a colación, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos fortalezca para que podamos poner por obra no solamente esta palabra del día de hoy, sino toda la palabra que Dios nos da durante la semana a través de la lectura de la Biblia, a través de escuchar alguna enseñanza y que podamos salir victoriosos en cada una de estas áreas en las cuales podríamos estar batallando todavía. Padre bendito, te damos gracias por este hermoso día, gracias por lo que nos diste ayer, gracias por lo de hoy y gracias por lo de mañana, Señor. Sabemos que tu mano no se aparta de nosotros. Gracias, Señor, porque aún en medio de las circunstancias complicadas que cada uno de nosotros pudiera tener en algún momento, tu mano no se aparta de nosotros, porque tú eres el que va delante de nosotros. Dice tu palabra que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestros corazones y que esta palabra, Señor, la podamos poner por obra para darte la honra, la gloria y la alabanza. Consciente, Señor, que cada una de las palabras que tú nos das son para un beneficio personal y también para un beneficio para con aquellos que convivimos, Señor, o que tenemos compañerismo o que convivimos. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y bueno, yo quiero iniciar haciendo una pregunta. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos confesado el mismo pecado al Señor porque nos hace sentir mal y prometemos que no lo volveremos a hacer? Bueno, muchos de nosotros hemos estado en esta situación. Yo creo que el que diga que no, pues sería mentiroso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos buscado el rostro de Dios o hemos dicho que no vamos a volver a caer en esa situación? Y sin darnos cuenta o a veces dándonos cuenta, volvemos a caer en lo mismo. Eso sucede aun cuando lo estamos hablando y dentro de nosotros puede estar esa duda, ¿verdad? De que tal vez no lo vamos a cumplir. Y probablemente el problema radica en que a pesar de que nosotros confesamos, pues nunca hemos experimentado un arrepentimiento genuino de lo que estamos expresando. El arrepentimiento es algo crucial para la salvación y para que podamos crecer en esa santidad delante de Dios. Antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, comisionó a sus discípulos y les dio una palabra. Lucas 24:47. Vamos a ver lo que dice Lucas 24:47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero vámonos al contexto, vámonos a leer desde el versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí vemos cómo es que el Señor, antes de que se fuera, antes de que ascendiera al cielo, Él comisiona a sus discípulos y les da esta instrucción, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y dice que tiene que ser en todas las naciones. Quiere decir
que nosotros tenemos que experimentar ese arrepentimiento. En una ocasión alguien me dijo o nos dijo en una consejería, ¿cuántas veces tenemos o tengo que decirles que ya me arrepentí? ¿O cuántas veces tengo que pedirles perdón? Cuando estas personas hicieron ese comentario, yo entendí que ellos no sabían lo que estaban haciendo, no había un entendimiento y sobre todo no estaban experimentando un arrepentimiento genuino. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque lo dice la palabra. La palabra de Dios dice que el arrepentimiento es necesario predicarlo, y cuando se trata de predicarlo, yo lo predico con mi vida. Y mucha gente camina aún dentro del pueblo de Dios sin experimentar un arrepentimiento genuino. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca del arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después vemos cómo poco tiempo después nuestro Señor Jesucristo vino a proclamar ese mismo mensaje, el mismo mensaje de arrepentimiento, del perdón de los pecados. Lo empieza a compartir también nuestro Señor Jesucristo, así como lo hacía también Juan el Bautista. Pero vamos a la palabra en Mateo 4:17. Y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver cómo habla de lo mismo que hablaba Juan el Bautista. Lucas capítulo 5, versículo 32, nuestro Señor Jesucristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y a qué los ha llamado? Al arrepentimiento. Después vemos cómo en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro habla en el capítulo 2, en el versículo 38, y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí mismo vemos ahora en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos nuevamente cómo se hace tanto énfasis acerca del arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? Así como el mensaje del arrepentimiento es crucial en la Biblia, pues es importante que podamos comprender a cabalidad el significado bíblico de este término arrepentimiento. Y bueno, la definición en el Nuevo Testamento: el arrepentimiento consiste en reconocer nuestro pecado y comprometernos a cambiar de dirección. El dolor, la culpa y el remordimiento van a acompañar al arrepentimiento, pero no son evidencia del arrepentimiento, a menos que exista un cambio de comportamiento. Ojo, el arrepentimiento consiste en reconocer nuestros pecados y comprometernos a cambiar de dirección. Tiene que haber un cambio de comportamiento. Y en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para arrepentimiento significa cambiar. Entonces, cuando alguien se arrepiente, cambia sus malos caminos en obediencia a Dios. Ahora bien, el arrepentimiento comienza cuando el Espíritu Santo nos muestra lo que hemos hecho mal. ¿Y qué es lo que sucede? En ese instante sentimos dolor al reconocer nuestro pecado contra Dios y vamos a sentirnos culpables. Pero eso no es el final, amados. Un arrepentimiento genuino implica un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección y un cambio de conducta. En vez de tolerar el pecado, ahora lo vamos a aborrecer y vamos a vivir en obediencia hacia Dios. ¿Por qué decimos que el arrepentimiento es algo importante en la salvación? En el Nuevo Testamento se usan términos para referirse a la salvación y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, como Pablo, llamaron a las personas al arrepentimiento.
Vimos cómo el apóstol Pedro también llama a la gente al arrepentimiento. Y vemos cómo el apóstol Juan hace un énfasis en creer. La razón por la que se escribió ese evangelio, el evangelio de Juan, fue para que creamos que Jesús es el Cristo. Eso lo dice Juan capítulo 20, versículo 31. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, aquellas personas que fueron usadas en la palabra de Dios para que ésta fuera redactada, todas van relacionadas a un objetivo, la salvación. Entonces, para que nosotros obtengamos la salvación, se nos habla de fe, se nos habla de creer, pero también se nos habla de otra cosa, se nos habla de arrepentimiento. Y el arrepentimiento se refiere a la conversión. Y entonces vemos cómo la fe y el arrepentimiento pueden ser descritos como dos caras de una misma moneda. Los dos son imprescindibles para que podamos ser salvos. Y aunque solo se haga mención en algunos pasajes en particular, vemos cómo cada uno de ellos está implícito y es parte de los requisitos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo y Silas le explican al carcelero de Filipos cómo ser salvo, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dijeron, arrepiéntete y cree. ¿Por qué? Porque solo un término era necesario. ¿Por qué? Porque el concepto de salvación incluye las dos cosas, la fe y el arrepentimiento, el creer y el arrepentirse. Entonces, la salvación genuina siempre va a traer como resultado un cambio de vida. Y vemos cómo el bautismo describe esa conversión. Morimos al pecado, somos sepultados con Cristo y nos levantamos con Él para una vida nueva. Eso nos dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Entonces, la muerte del pecado y la nueva vida en el Señor son la evidencia de una salvación genuina. Si nada cambia en nuestra vida es porque no nos hemos arrepentido y solo tenemos una fe intelectual. Y podemos tener un concepto erróneo acerca del arrepentimiento. Si no comprendemos que la fe y el arrepentimiento son las dos caras de la salvación, vamos a tratar de separarlas. Muchas personas afirman que el arrepentimiento no es necesario para la salvación. Lo ven como una obra interna, pero solo somos salvos por gracia, por medio de la fe. No se dan cuenta que tanto la fe como el arrepentimiento van a caracterizar una salvación genuina. Los verdaderos cristianos depositamos nuestra fe en Dios y nos alejamos de las cosas que no son correctas, nos alejamos de lo que es pecado. Otros dicen que el arrepentimiento antes de la salvación, creen que deben purificar sus vidas antes de confiar en Dios, pero no tienen ese poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque el único que puede transformarnos pues es Cristo. Entonces, tanto la salvación como esa transformación son obras de Dios. Podríamos decir que esa transformación la podríamos llamar como purificación. Esto solamente lo puede hacer Dios. Y entonces es el Espíritu Santo quien nos va a guiar al arrepentimiento, al traer una convicción de pecado, o sea, nos confronta con el pecado. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Vamos a reconocer que obramos mal y que necesitamos de la presencia de Jesús. Y vemos cómo en la palabra de Dios se nos explica que Jesús pagó la deuda de nuestros pecados a través de su muerte. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces nuestros pecados son depositados en Él y son perdonados en Él. Y entonces Dios nos limpia tal y como está en la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el arrepentimiento va a traer un cambio inmediato cuando somos salvos, pero también consiste en un proceso continuo
después de haber experimentado esa salvación a través de confesar nuestra fe en Jesucristo. Nosotros somos cambiados de manera radical al ser salvos, por fe. Pero el proceso de transformación, el proceso de purificación en nuestra vida, no necesariamente es inmediato. Entonces, cada vez que Dios nos muestre áreas que deben de ser cambiadas, nosotros tenemos que alejarnos de esas conductas incorrectas, de ese pecado, y lo vamos a hacer a través del poder del Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro único verdadero Salvador, es el Espíritu Santo el que viene a morar en nosotros y es el que nos confronta a esas cosas que tenemos que cambiar. Y como el Señor nunca va a dejar de purificarnos, nunca va a dejar de transformarnos, pues no tenemos que dejar de confesar esos pecados y no tenemos que dejar de estarnos arrepintiendo. Ahora, la confesión no solamente consiste en enumerar nuestras desobediencias ante Dios, sino que tenemos que agradecerle a Dios por su perdón y entonces continuar en ese proceso. La confesión consiste en estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado y a lo que debemos hacer en relación a esas malas conductas. Es cuando vemos nuestros pecados desde la perspectiva de Dios. Entonces, la confesión bíblica incluye una actitud de arrepentimiento. No se trata de confesarnos a la ligera, no se trata de confesar a Dios a la ligera, no se trata de ir y de admitir delante de las personas a las que dañamos a la ligera. No, si yo admito delante de alguien que le hice algo malo, tiene que ir acompañada con un arrepentimiento que va a producir un cambio en mi vida y esto solamente va a suceder a través del Espíritu Santo. El arrepentimiento, amados, es necesario para todos, tanto para el que no cree como para el cristiano. El arrepentimiento es necesario para la salvación, nosotros como cristianos. Y el arrepentimiento para aquellos que aún no aceptan a Cristo en su corazón es necesario para que tengan una vida más tranquila. Para nosotros como creyentes es crucial porque estamos en un proceso de purificación diaria y continua comunión con Dios. Entonces, amados, muchas personas, sobre todo, voy a decirlo así, muchos cristianos, andan por la vida haciendo una bola de tonterías y sobre todo para el mismo cuerpo, o sea, lastimando a los mismos hermanos en Cristo. Y según ellos están muy arrepentidos, pero no cambian su conducta. O muchos de ellos dicen, bueno, es que sí, ya reconocí que te hice daño, pero no cambian su conducta y peor, no buscan resarcir el daño. Muchos salen huyendo, pero bueno, les puede pasar como a Jonás, ¿verdad? Que salen huyendo y Dios los regresa. Entonces, amados, si nos está resultando difícil vencer ciertas actitudes, a pesar de que ya lo confesamos, yo le hago una pregunta y es una pregunta para todos nosotros. ¿Qué cambios pensamos hacer? A veces el problema radica en que todavía disfrutamos de esa conducta, en que nos arraigamos a esa conducta. La pregunta es, ¿qué beneficios vamos a obtener al arraigarnos a esa conducta? Y otra, ¿qué nos dice Dios acerca de esta actitud que estamos teniendo? ¿La aprueba Dios o no la aprueba Dios? Amados, que esta palabra sea de bendición para todos nosotros y cierro con esta lectura bíblica que ya la habíamos compartido. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú en medio de nosotros, que esta palabra nos confronte y que
podamos ir delante de tu presencia, pidiéndote esa ayuda, Señor, porque hay áreas en nuestra vida en las que todavía estamos batallando y nos cuesta mucho trabajo. Reconocemos, Señor, que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Ayúdanos a poder tomar conciencia real de lo que es un arrepentimiento genuino y que tú nos estás llamando al arrepentimiento, que tú nos estás buscando. ¿Para qué? Para que a través del arrepentimiento podamos experimentar esa libertad, sobre todo en esas áreas que continuamente nos están atrapando. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos limpias y nos cambias y seguimos en ese proceso de purificación y de transformación. Por todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecida tarde, amados.